Buenas, 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 chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Un té con Nieves. Ya veréis que este va a ser un programa espectacular y estamos esperando que ya estéis empezando a conectaros. Buenas, buenas tardes. Estamos esperando que entre Marina para unirse a esta conexión. Buenas, 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 chicos, chicas. Venga, que este va a ser un programa espectacular, ya veréis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vais a aprender todo lo necesario para manejaros con el tarot. Vamos a tener una parte teórica, vamos a tener buenas. Mira, por ahí está Patri. Vamos, vamos, que ya. Oye, ya puedes coger bien el cuaderno y el boli, que mira lo que he preparado. Tengo una buena chuleta. Tengo muchas cosas que contaros hoy. Venga, estamos esperando que se nos conecte Marina. A ver si no tarda mucho. Venga, que nos queda un minuto. Que va a ser un programa espectacular. Dice José, hoy me lo voy a pasar muy bien. Sí, sí, no sabes tú cuánto. No sabes tú cuánto. Aunque como ya os he dicho, vamos a tener una parte teórica bastante importante, ¿eh? Aquí se viene a reírse, pero también se viene a aprender, ¿eh? Vamos a ver qué dicen por ahí. Luego con tranquilidad reveo el directo y ya tomo apuntes. Ahora a prestar atención. Vale. Marina, ya tenemos por allá Marina. Aceptamos. Vamos, vamos, vamos. A ver si esto funciona. Hola, Marina. ¿qué tal? Buenas tardes, Marina. Nieves. Buenas tardes, guapetona. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo va esto? Muy Muy bien, ¿y bien, tú? pues Estaba súper bien. Lo único deseandísimo. que no te Dime, veo. Me no me... sale tu pantalla negra. Hola, ¿me ves ahora? Negra como el abismo. No, no te veo, tía. A ver. Pues mira qué raro. Sí, estoy ¿Ya me hablando. ves? Hola, ¿qué tal? Creo que Pues tenemos no problemas te... de conexión. Nieves, no te veo. Oh my God. Oh my gato. ¿Todos nos veis? ¿Nos veis? ¿No nos veis? ¿Negra? ¿También me ves Bueno, negra? No sabemos qué pasa, pero bueno. no sabemos qué pasa. Dice, Misterio. dice José que nos ve a las dos. Bueno, Saludos, pues Nieves, nada. dicen por ahí. Hola, ¿nos ves a las A ver, dos? Algo te falla, Marina, comentan por ahí. Os vemos algo a me las, falla. A ver. os vemos a las dos, me dicen. Hola, Bueno, David. Mira, dicen por ahí que nos ven a las dos. Bueno, no pasa nada, bueno, Marina. no ¿Qué pasa le vamos a... nada. Venga, Estaré sin verte. Oh, no, no puedo verte, venga, Nieves. no te Bueno, preocupes. quería enseñaros, sabéis que Nieves y yo somos súper fan de los gatitos y mi bolsita para guardar la baraja de tarot es así. Ya, qué chulada, qué monada. ¡Ay, qué súper bonita! Espera, espera, voy a preparar una cosita, venga. Aquí, para ahora después. Bueno, os voy a dar oficialmente la bienvenida a Un té con Nieves. Esta ahorita la más de entretenida con una tarotista experta como es Marina, ¿eh? Porque ya sabes, ahora soy yo la que vuelvo a ver otra vez. Este Sí, directo sí. está maldito. Bueno, no pasa nada, tranquilos. Bueno, Un directo maldito, pero os daremos un directo que lo vais a pasar, o sea, bien no, de re súper súper bien. bien, súper bien. Bueno, vais a tener en este programa un concepto global del tarot, espero que también os parezca muy completo y para más Inri, pues vais a aprender a manejaros de forma correcta con él y, bueno, pues lo que digo, os he traído una tiradora de cartas con muchísima experiencia. Ya sabéis que a mí solo me gusta lo bueno. ¿Verdad, Marina? Venga, explícale a la gente que te conozca bien, ¿eh? Bueno, Desde cuándo pues llevas a tirando ver, las soy cartas? Marina Victoria, no sé si me seguís, pero bueno, encantada de saludaros a todos y todas. Yo empecé a leer el tarot en mi adolescencia y fui perfeccionando y aprendiendo durante varios años, especialmente con el tarot que os vamos a enseñar hoy, que es el Rider White, ¿vale? Aquí lo tengo. Pero bueno, también utilizo muchas veces como apoyo cartas de oráculo, pues para recomendaciones, para visiones generales y en mis inicios empecé con el tarot de Marsella. Pero bueno, aunque hago lecturas con péndulo y demás, hoy vamos a hablaros del tarot Rider White, ¿vale?
que es el tarot básico que conocemos. Un apunte muy importante, ¿de acuerdo? Que esto creo que es muy importante decirlo. No es lo mismo un tarot que un oráculo. Un oráculo es una No. baraja de cartas que puede tener un número variable. Un tarot, chicos y chicas, son 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, ¿ok? Y no es lo mismo tampoco un cartomante, que es una persona especializada en leer cualquier tipo de baraja, o un tarotista como Marina, que es experta en el tarot. Además, para más Inri, en el tarot de Marsella. Ella hoy nos ha traído el Rider White. Yo, bueno, cada persona tiene su tarot personal. Yo tengo aquí un tarot de Todd, el tarot diseñado por el señor Aleister Crowley, ¿vale? Que es mi favorito. Algún día volveremos aquí en un programa en directo para haceros una semblanza del señor Crowley, que seguro que estáis deseando. Y bueno, pues si os parece, vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Os voy a hacer una pequeña introducción. Voy a tirar de mi chuleta, ¿vale? Lo hemos dicho, 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores, 56 menores. Esto es muy básico. Y por encima de todo, muy en contra de lo que se piense, el tarot no nace como una herramienta esotérica, sino que evoluciona hacia lo esotérico a lo largo de varios siglos. Su transformación, además, es un gran ejemplo de cómo un objeto cultural cambia de significado de acuerdo a su contexto histórico. Aparece en Italia y Francia, siglos XIV, siglos XV, como un juego de cartas de la nobleza llamado tarocchi, y su intención no era ni muchísimo menos mística. Al contrario, las cartas representaban figuras sociales, virtudes, vicios y escenas cotidianas, y los arcanos mayores eran triunfos, no eran ni siquiera símbolos ocultos. No era esotérico, pero bien es cierto que ya contenía alegorías cristianas, el juicio, el diablo, la muerte, e ideas medievales sobre el destino, sobre la fortuna y sobre el orden divino. Esto permitió pues, que a posteriori pudiera reinterpretarse simbólicamente. El gran cambio que tenemos, que ni siquiera se sabe de dónde viene a ciencia cierta, el giro hacia la interpretación esotérica, sucede en Francia cuando algunos pensadores ocultistas deciden reinterpretar el tarot, ¿ok? Por ejemplo, Antoine Coeur de Gelblein, en el año 1771, afirma que el tarot proviene del Antiguo Egipto. Lo afirma sin pruebas. Esto mismo nos lo dice el gran ocultista Aleister Crowley en su tratado, el libro de Thoth, en el que nos enseña a manejar la baraja diseñada por él mismo y una de sus alumnas, ¿de acuerdo? Y además sostiene que contiene sabiduría hermética. Y luego tenemos a Jean-Baptiste Alliot, que es el primero en usar el tarot explícitamente para la adivinación y crear símbolos esotéricos sistemáticos para cada una de las cartas. Órdenes que han usado muchísimo el tarot, por ejemplo, la famosísima orden hermética Golden Dawn, que le asigna letras hebreas a los arcanos mayores y planetas y signos zodiacales a las cartas. Aquí entraría un valor muy importante que quizás podría explicar otro día, que es la gematría, muy unido a la cábala, que le asigna un valor numérico a cada letra hebrea, ¿ok? Y esto, pues, digamos, todo esto es lo que consolida el tarot como una herramienta iniciática y espíritu. La popularización, perdón. Sí, muy bien, he dicho Crowley, por aquí dicen Telema. Exactamente, muy bien. Veo que conocéis conceptos. Eso está chapeau. La popularización moderna, que no me trabe, llega en el siglo XX con el tarot del que Marina y yo vamos a hablar esta tarde. El tarot Rider White, compuesto en el año 1909, con el que las imágenes se vuelven más narrativas y más simbólicas. El tarot, a partir del Rider White, se hace más accesible al público general y se consolida su uso con un fin que a mí me gusta mucho, mucho, muchísimo, que es la introspección psicológica, ¿de acuerdo? Más adelante, que es algo de lo que os voy a hablar también aquí en este programa, porque es very important, Carl Gustav Jung influye en su lectura como un mapa del inconsciente y no solo como un oráculo, que es el uso que al fin y al cabo todos nosotros conocemos. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que hoy en día el tarot es una herramienta espiritual, es un recurso terapéutico o simbólico, es un lenguaje arquetípico y un medio artístico y cultural.
puede usarse, como vamos a ver en el programa de hoy, muy interesante, sin creencias sobrenaturales, ninguna, es muy en contra de lo que se cree, o dentro de sistemas mágicos más complejos. Pero esto segundo sería un poquito más difícil y necesitaríamos, Marina y yo, un poquito más Más tiempo. mucho más tiempo, que con tiempo lo podemos preparar y lo podemos hacer también, ¿verdad? El Sí. resumen de estos pasos que os he resumido es el siguiente. El tarot pasa de ser un juego a una alegoría moral, más tarde un símbolo ocultista y en su última vertiente una herramienta espiritual y psicológica. Y de todas estas vertientes, con esta intro que os acabo de hacer, vamos a hablar Marina y yo hoy aquí. Y ahora voy a preguntar a Marina. Marina, que es nuestra experta oficial hoy, que hemos venido aquí a escucharte. Yo he hablado de dos tipos de lectura, ¿vale? Lo que viene siendo la lectura más esotérica, una lectura además incluso en ocasiones mucho más compleja y unida a la cábala, o una lectura más, digamos, psicológica y basada en arquetipos junguianos. Explícanos qué tipo de lectura del tarot acometes tú. Bueno, en mi caso, si bien es cierto que hay muchas partes que son muy introspectivas porque ayudan a encaminar un poco pues el conocimiento personal, mi preferencia es la lectura esotérica. O sea, es decir, la que busca la gente para resolver sus dudas. Desde esta perspectiva, el tarot tiene una fuerza espectacular para ayudarnos a encaminar nuestras decisiones, sobre todo para tener una visión un poquito global, ¿no? De las situaciones a las que nos enfrentamos, de dónde venimos, cuál es nuestro presente, hacia dónde nuestro destino nos lleva, etcétera. Y bueno, muchas veces incluso siendo un espejo de nuestra realidad. Y además no siempre somos capaces de ver eso porque muchas veces estamos muy metidos en nuestras dudas, en nuestros problemas, y el tarot nos da esa visión global. Uh-huh. Esa es mi preferencia, desde luego. Eso es el mecanismo que yo utilizo para el tarot, para las lecturas de tarot. Yo cuando hago, ya te digo, no tengo el mismo talento que tú, ¿vale? Yo cuando hago una lectura de tarot, la verdad es que suelo usarla más en el ámbito de la recomendación que como predicción. No sé cómo ves tú esto. Yo es que a mí es que el término predicción no me gusta mucho. Prefiero usar el término recomendación. No sé lo que opinas tú al Claro. respecto. Sí, yo opino, a ver, no, el tarot no es un camino cerrado, es decir, te da una perspectiva, te puede dar un poco los pasos, las guías de lo que va a ir pasando probablemente, ¿no? De lo que se enfrenta en tu camino actual y cómo puedes un poco manejar estas situaciones, ¿no? Que se van a ir sucediendo en tu camino natural, ¿no? Pero si bien es cierto que el tarot no tiene la verdad absoluta, No. muchas veces hay predicciones que en función de la interpretación del tarotista pueden ser más o menos cercanas y nos dice el brujo uno, yo solo analizo el momento presente y planteo soluciones. Claro, muchas veces, depende de la tirada, planteamos el futuro también, el presente y muchas veces partimos de una lectura previa, depende del tipo de tirada. Entonces, yo creo que es importante que sepamos que eso, que el tarot nos da una pequeña guía, nos da un pequeño camino, lo que estaba hablando antes, de que muchas veces es el espejo de una realidad que no somos capaces de ver, ¿no? Que no somos capaces de predecir porque no sabemos hacia dónde vamos muchas veces, pero sí nos ayuda y sí nos da una pequeña guía de qué puede pasar y a lo que nos estamos enfrentando en un futuro próximo, incluso en un futuro más alejado. Y lo que digo, eso muchas veces depende del tipo de tirada que hagamos. Yo, por ejemplo, hago tiradas muy variadas en las que hablo un poco de de la situación presente y de la situación pasada, de dónde viene el consultante y hacia dónde va un poco su camino en estas circunstancias en las que se encuentra en el momento. Sí, pues lo que estaba diciendo, esto no es determinante, es una pequeña ayuda, es una pequeña guía y al final todos somos dueños de nuestras propias decisiones. Efectivamente, mira lo que dicen por aquí. Yo suelo preguntar qué necesito saber en ese momento, que no sé si está bien o mal. Bueno, está bien, yo creo que está Está bien. bien. Porque todos, Sí, claro, en el fondo lo que queremos es
Mira, por aquí lo dicen muy bien, creo que son apreciaciones subjetivas, nada es exacto. Exacto. Efectivamente, cuando cada uno de nosotros hacemos una tirada de tarot, lo que queremos es básicamente conocer la resolución de una situación que nos preocupa en el momento. Entonces yo creo que somos muchas las personas que usamos el tarot de esa forma, ¿no? Bueno, Marina nos ha dado su perspectiva sobre cuál es su tirada favorita y además lo ha hecho muy bien. Yo soy un poquito, pero nos queremos mucho, ¿eh? Nos queremos mucho, que lo sepáis, pero yo soy para algunas cosas muy diferente a Marina, eso está bien también, ¿eh? Yo soy muy fan de la lectura desde la psicología analítica. Mi interpretación favorita del tarot es la que hace Carl Gustav Jung. No sé si alguien por aquí la conoce, podéis comentar, estamos atentos a vuestros comentarios y, bueno, también resolveremos vuestras dudas. Y, a ver, Carl Gustav Jung no es que escribiera un tratado sistemático sobre el tarot, pero si hablo de él, hablo sobre esto como herramienta terapéutica en varias cartas, en seminarios y también hizo varios comentarios. Y el pensamiento de Jung, que a mí me parece muy importante y muy... Mira, Carl Jung lo conozco bien, bien, está bien que tengáis por ahí un feedback, mola, mola. Pues como os decía, hablo de él en cartas, en seminarios, en comentarios, y su pensamiento nos permite entender cómo lo interpreta desde la psicología analítica. Para Jung, el tarot, obviamente, lo que Marina y yo hablábamos hace un rato, no era magia predictiva, es un lenguaje simbólico del subconsciente. Y si os parece, porque creo que mira, tengo el libro del estudio. Ah, muy bien, amigo, has hecho los deberes. Eso está muy bien, que tengáis feedback, ¿eh? Está genial. Otro día os podemos hacer algún programa concreto sobre Jung, si os parece. Voy apuntando cositas, me vais diciendo cositas y yo me voy sacando temas de la manga, ¿ves? Estos programas sirven para todo. Lo que os decía, os voy a explicar, si os parece, la lectura junguiana de una forma clara y ordenada, ¿vale? La forma de predicción favorita mía, ¿de acuerdo? La analítica. Primero que todo, y aquí hay que conocer algún término junguiano, ¿vale? El tarot funciona como un sistema de arquetipos. Jung sostenía que existen, mira, por aquí dicen Jung es más profundo. Sí, evidentemente es una lectura más profunda, sí. Jung sostenía que existen arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Para explicaroslo de una forma muy sencilla, ¿vale? Son patrones universales del inconsciente colectivo. Tenemos el héroe, la madre, la sombra, el viejo sabio, etc. Los arcanos mayores del tarot, según Jung, aluden a esos arquetipos. Aquí os he hecho una correlación, ¿vale? Tenemos el loco, el inicio del viaje, el potencial más puro, perdón, el otro término junguiano, el self, en estado no diferenciado, el mago, que sería como la conciencia que comienza a actuar, la famosa sombra de Jung, que se expresa en cartas como el diablo o la luna, por ejemplo, o el término del que os he hablado antes, el self, el sí mismo, simbolizado por una carta del tarot icónica, de la que seguro que Marina sabe mucho, que es el mundo, ¿verdad? Sí, es una carta que tiene muchísima información, es una carta muy bonita y bueno, os la voy a enseñar, de hecho que la tengo aquí. Mira, lo tiene preparado y todo, si es que estamos conectadas. Estamos conectadísimas. Y si dicen por ahí, el loco es el que se pasea por todos los arcanos. Sí, ahora os voy a hablar también desde la perspectiva de Jung, que lo tengo aquí todo, el viaje del loco. Sí, el mundo, efectivamente, Marina, efectivamente. Es una carta que mola mucho que salga, ¿eh? Porque como estamos diciendo, es el self no diferenciado. Así, el tarot es una imagen del inconsciente colectivo en el sistema junguiano, lo cual lo hace mucho más interesante. Tenemos, en segundo lugar, ¿vale? Porque yo esta explicación os la he dividido por segmentos, ¿vale? Tenemos en segundo lugar el tarot como mapa del proceso de individualización. ¿Cómo se explicaría esto? Lo he intentado sintetizar, ¿vale? Para Jung, la vida psicológica es un proceso de individualización, ¿de acuerdo? Llegar a ser quien uno es integrando las dos partes de la persona, lo consciente y lo inconsciente. Entonces, el recorrido de los arcanos mayores
puede leerse como este proceso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inicio inconsciente? Aquí lo nombran. Estamos todos conectados hoy, ¿eh? El loco Sí. representado por el cero, nos dicen. Efectivamente, el inicio inconsciente es el loco. La confrontación. ¿Qué significa? ¿Qué representa el loco? La confrontación con normas. Mírala, él la tiene preparado también. Qué crack. La confrontación con normas, deseos y las famosas sombras. Luego tenemos la crisis, la muerte simbólica, representada por la muerte. Ya sabéis que cuando esta carta aparece en cualquier tirada de tarot, no quiere decir ni mucho menos que aluda a la muerte como tal. Puede ser el final de un proceso, ¿verdad, Marina? Mira, Sí, tiene exacto. también. Perfecto, estupendo, Marina. Además, la baraja que tienes ahí es preciosa. Y tenemos también una carta en este segundo proceso de individualización que hemos mencionado anteriormente, que no hace falta, Marina, que la enseñe porque nos la he enseñado antes, como es la integración y totalidad representada por el mundo. ¿Qué os quiero decir con todo esto para que lo veáis todo más sencillito y no os liéis? No es adivinación. Señoras y señores, estamos hablando de un drama psicológico, ¿de acuerdo? Tercero, tenemos aquí un punto muy importante y es la lectura del tarot como sincronicidad, un término también muy junguiano, ¿de acuerdo? Jung nos introduce el concepto de sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? No sé si por aquí alguien está muy puesto en los conceptos junguianos. Pues son las coincidencias significativas sin relación causal, ¿de acuerdo? Es decir, sacar ciertas cartas al azar no es causal, sino simbólicamente significativo. Sí, ¿qué nos dicen por ahí? Drama psicológico, de eso entiendo. Sí, la interpretación del subconsciente colectivo. Muy bien dicho por ahí. Nos están ayudando hoy mucho nuestros espectadores, ¿eh? Muy bien, Sí, chicos. Así, sí, así me gusta. Repito, mientras voy hablando, si tenéis preguntas, por favor, hacednoslas, que trataremos hola María José, que trataremos de responderoslas. ¿Qué iba diciendo? Vale, sacar ciertas cartas, lo que viene siendo al azar, no es causal, sino simbológicamente significativo. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a ver el estado psíquico del consultante, la imagen que aparece y el momento vital de la persona. Es decir, para que nos entendamos, todo coincide en significado, no en causa. Y luego tenemos un punto muy importante en la filosofía junguiana, que viene siendo el tarot como una herramienta proyectiva. A ver, ¿cómo veía Jung el tarot? Bueno, Jung veía el tarot de una manera similar a que se puede ver los sueños, los mitos, las fantasías o incluso los dibujos espontáneos. Es decir, lo hablaba antes un poquito con Marina cuando hablábamos del tema este de la predicción, que en el fondo esto es decirlo de una forma un poco más compleja, pero es decir lo mismo. Las cartas permiten proyectar contenidos inconscientes. No dicen lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Sino lo que está ocurriendo a nivel psíquico. Por eso, dos personas pueden interpretar la misma carta de forma distinta y ambas lecturas pueden ser válidas. Quiero decir, no tiene por qué ser lo mismo que el mundo me salga en una tirada a mí o que le salga en una tirada a Marina, ¿verdad? exacto. De hecho, esto es algo que también se aplica mucho en la lectura esotérica del tarot. Y tiene que ver muchas veces con la propia posición de la carta en la tirada, que es lo que estaba diciendo Nieves, ¿no? O la relación que tiene con otras cartas. Es fundamental para interpretar el todo. Claro, efectivamente, ¿por qué? Porque depende de la situación personal de la persona en el momento de la lectura del tarot. Por eso no es lo mismo que le salga a una persona a que le salga a otra persona. Eh, el tarot no nos predice, ¿vale? No vamos a usar el término predecir. El tarot nos revela, ¿de acuerdo? Es decir, desde la mirada junguiana, el tarot no nos determina el futuro. El tarot ayuda a hacer consciente lo inconsciente, para que lo entendáis de alguna manera, y sobre todo facilita el diálogo con el self, es decir, con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Jung diría que el poder no está en las cartas, sino de la psique que las interpreta. Es como cuando el poder está en el ojo del que ve, ¿de acuerdo?
para que entendáis lo que quiero decir con esto. Una frase que he incluido aquí y que resumiría mucho la visión junguiana del tarot, bueno, pues la siguiente. Aunque no es una cita literal, ¿vale? Pero refleja fielmente su pensamiento y, bueno, esta la he hecho yo para que entendáis un poquito este proceso, ¿vale? El tarot es una serie de imágenes simbólicas que reflejan las estructuras fundamentales de la psique humana, ¿ok? Sí, mira, aquí dicen, hay que profundizar y discernir el interior de las almas. Efectivamente, así es como se podría calificar como un paseo por el interior de las personas, efectivamente. Y ahora, antes se me ha adelantado, el brujo se me ha adelantado, es que estáis en todo, madre mía. Y ahora os voy a hablar de la metáfora central del tarot, ¿vale? De cómo funciona esto, que no es otra cosa que el arcano cero, el famoso loco que, como ya hemos hablado, lo que hace es iniciar una travesía iniciática a través de todos los arcanos mayores, representando la vida, la evolución personal. Efectivamente, Marina, ahí has estado muy bien. Y la búsqueda de la autoconciencia desde la inocencia hasta la maestría, aprendiendo de cada encuentro con cada una de las cartas, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona un poquito este paseo. ¿Cómo se puede entender el viaje del loco? La verdad es que hay veces que a mí me parece un poquito complicado explicar todo esto, ¿de acuerdo? Lo he intentado sintetizar dentro de lo que lo he podido, de la mejor forma posible, ¿vale? El viaje del loco puede entenderse como un mapa psicológico, que es la metáfora central del tarot, repito, un mapa psicológico del desarrollo humano, muy cercano a la psicología analítica de Jung. Por esto os digo que es mi forma de interpretación del tarot favorita. No habla de adivinación, sino del proceso de individualización de cada uno de nosotros y de cómo una persona pasa de la inconsciencia a una mayor integración dentro de sí misma. Y a continuación, creo que esto es muy importante, voy a explicar como proceso psicológico y no esotérico literal, que es el que más le gusta a Marina, un poquito lo que viene siendo el viaje del loco, ¿vale? Y Por sin ahí, embargo, es muy importante que comprendamos esto que nos va a explicar ahora mismo Nieves, porque nos ayudará a entender mucho de lo que vamos a explicar más adelante, de lo que voy a explicar más adelante con respecto a la perspectiva esotérica, porque el tarot sigue representando en cualquiera de sus perspectivas el viaje del ser. Esto se aplica a todos los ámbitos de estudio del tarot. sí, efectivamente, lo ha explicado muy bien. Y mira, por aquí también nos lo están explicando muy bien. Es un viaje místico a través de la desintegración del ser. Efectivamente, sí. Muy resumido, pero bueno, esto básicamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Como decía, el viaje del loco es un proceso psicológico, no esotérico literal, ¿de acuerdo? Tenemos el loco, el arcano cero, que viene siendo la interpretación del inicio de la psique. ¿Qué representa el loco? Tenemos el estado psicológico, representa la psique en potencia antes de definirse. Significa también el loco. Si Marina quiere añadir alguna significación nueva, sabe que puede hacerlo, ¿eh? Que esto va a parecer un monólogo. Apertura, curiosidad, impulso vital. Y en este primer pasaje no tiene identidad todavía. A nivel psicológico, es la conciencia naciente, similar, he puesto aquí la metáfora similar a la infancia o a momentos de cambio radical, ¿vale? Adolescencia, una crisis, nuevo comienzo, cosas con las que se puede comparar, ¿vale? Jung diría que aquí, en este proceso cero, en el que el loco empieza el camino, domina el self inconsciente aún no diferenciado, ¿de acuerdo? Nos metemos en los arcanos 1 al 4. Aquí tenemos, según la filosofía junguiana, ¿de acuerdo?, la construcción del yo. ¿Qué arcanos son estos? Marina está preparada, venga. El Pues mago. sería el mago, que lo tengo aquí, ¿vale? La papisa, la emperatriz y el emperador. Muy bien, Marina. ¿Qué aprende en este primer 1 al 4 construcción de yo? ¿Qué aprende el loco? El individuo aprende a pensar, el mago, a sentir e intuir, la papisa, a relacionarse y crear, la emperatriz,
y a poner límites y estructurar. El emperador. ¿De acuerdo? Psicológicamente, en esta segunda fase del viaje, se forma el yo, el famoso ego, necesario para hacer funcionar el mundo. ¿De acuerdo? Tenemos, Marina, venga, atenta, tenemos la adaptación social en los arcanos del 5 al 7. Venga, vamos, ya lo tienes preparado. En este caso serían el Papa, los enamorados y el carro. Fantástico y estupendo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos interiorización de normas, valores y elecciones, conflicto entre lo que se espera de mí, bueno, o del consultante y lo que se desea, y afirmación de la voluntad. Aquí es donde tenemos el conflicto central humano. Adaptarme o adaptarnos o ser auténticos. No hay otra. ¿Qué nos dicen por aquí? Cuatro puntos cardinales, 4 estaciones. Sí, también es otra interpretación. El viaje continúa con los arcanos del 8 al 11. Venga, Marina, que estás muy lista. Serían la justicia, el ermitaño, la rueda y la fuerza. Efectivamente, aquí tenemos un proceso de crisis y confrontación interna. ¿De acuerdo? ¿Qué se adivina en el individuo en este paseo, en este punto? Toma de responsabilidad, retirada para reflexionar, comprensión de que la vida no se controla, no podemos controlarla del todo, e integración de impulsos instintivos. Psicológicamente, aquí empieza el diálogo entre el yo consciente y el yo inconsciente. Y llegamos a un punto, esto hay que hacerlo poniéndole drama, llegamos a un punto sí, drama ante todo, llegamos a un punto muy oscuro, la famosa sombra de Jung, el descenso al inconsciente, representado en los arcanos del 12 al 15. Venga, Marina. En este caso serían el colgado, la muerte, la templanza y el diablo. Es que se lo sabe de memoria, no hace falta ni sacar las cartas, ¿eh? Muy bien, Marina, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? En este proceso de descenso al inconsciente, la famosa sombra de Jung, tenemos pérdida de antiguas certezas, transformación profunda del sentido de identidad, integración de contrariedades y confrontación con deseos, miedos y dependencias. Aquí aparece la famosa sombra de Jung. ¿Qué es la sombra? Lo reprimido, lo no aceptado, lo negado de nosotros mismos. Este tramo suele vivirse como una auténtica crisis vital. Y aquí, en este punto del paseo del loco, tenemos como un descenso, una ruptura y desorientación que va desde los arcanos 16 al 18. Venga, Marina, diles. Estos serían la torre, la estrella y la luna. Arcanos súper importantes, ¿verdad, Marina? Sí, totalmente. ¿Qué representa? Porque básicamente hay una caída de estructuras, esto pasa en ambas interpretaciones y bueno, vamos a seguir con esta explicación junguiana que nos está dando Nieves. No, pero lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien porque yo iba a usar exactamente el mismo término. Caída de estructuras falsas del yo, esperanza tras el colapso, confusión, ansiedad, inseguridad. Sí, ahí lo tenéis. Ayer, voy a contar una anécdota relacionada, porque me viene muy bien con este arcano. Ayer le decía yo a Marina, digo, Marina, tal vez, ella no la vi muy convencida, digo, tal vez podrías hacerme una tirada de tarot, y me dijo, me da miedo que te salga la torre. ¿Verdad? Bueno, la combinación de la torre y el diablo, te decía concretamente, era como, wow, eso es una explosión total. Díselo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, seguro que algunos de vosotros lo sabéis ya. El brujo uno aquí sabe muchísimo sobre el tarot, que le estoy viendo, que tiene mucha información. Pero bueno, es que básicamente esto es un colapso, es una carta de mucho movimiento, es un movimiento muy brusco.
y el diablo también representa muchas como intenciones de instintos básicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la combinación de estas cartas es bastante hardcore, como podéis comprobar. Mira lo que nos dice María José. María José dice que a ella le da yuyu cuando saca la torre para cualquier tipo de tirada, ¿eh? Sí, totalmente. La torre peligro, peligro. Apego a los vicios, dice el brujo, sí, también es una interpretación. Con la torre, la estrella y la luna, arcanos del 16 al 18, el yo ya no domina. El inconsciente tiene la voz principal. Y es una etapa muy sensible del proceso junguiano, pero muy necesaria. ¿De acuerdo? Vamos ya con los últimos pasos. Arcanos, la integración y la totalidad. Después de la caída nos llega un reflote. Arcanos del 19 al 21. Vamos, Marina. Estos serían el sol, el juicio y el mundo. Una carta de la que hemos hablado antes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dicen por aquí? Marina lo sabe, que me conoce bien, la torre no me gusta nada. Y nos dicen por aquí, el diablo, influencias negativas. Sí, señor, cierto, cierto. Es una carta que siempre tiene connotaciones negativas. Ya viene rodada por sí sola. Con el sol, el juicio y el mundo, en esta fase del paseo del loco tenemos claridad, vitalidad y reconciliación interna, además de aceptación de la propia historia y sensación de coherencia y sentido a lo largo de nuestro paseo. ¿Cómo llamaría Jung a todo esto que os estoy contando? La realización del self, no perfección, sino la integración del ser humano. Y después, el loco vuelve a caminar, pero el viaje no termina. En esta metáfora, el loco reaparece, pero ahora, después de su paseo, reaparece con experiencia, con conciencia y con una mayor libertad interior. Cada nueva etapa de la vida reactiva el viaje. Y aquí os voy a hacer un resumen un poquito de lo que viene siendo este paseo junguiano. El resumen psicológico, ¿vale? El loco es la psique humana en movimiento. El viaje, crecer, romperse, integrarse. El viaje del loco no es lineal ni es único. Y, ojo, hago hincapié en lo mismo porque pienso que esto es muy importante. De hecho, me lo he apuntado varias veces. No predice el futuro. Describe procesos internos. ¿De acuerdo? Muy importante. Para que no vean que aquí somos magufos ni nada parecido, ¿eh? Lo estamos diciendo. Como adiós magufismo. No. Como digo, según Jung, el tarot no predice el futuro, funciona como un sistema simbólico del inconsciente. Sus cartas nos representan arquetipos universales del inconsciente colectivo y reflejan etapas del proceso de individualización. Al interpretarse, el tarot nos permite proyectar y comprender contenidos internos, actuando como una herramienta de autoconocimiento basada en un concepto, ya os lo digo, primordial, la sincronicidad. Es decir, se aleja un poquito, aunque también es importante, de la visión tradicional adivinatoria que lo usa pues para predecir eventos futuros, que es a lo que estamos un poquito más acostumbrados. Y, ¿cómo decirlo? Las cartas tienen significados más fijos, ¿vale? El lector interpreta mensajes externos y se acerca más al enfoque místico. Y también, pues, sí que es verdad que aunque se acerca al enfoque místico, se aleja de la visión esotérica, ocultista, que habla del tarot como el sistema espiritual ligado a la cábala, que es la que usaba muchísimo el señor Crowley, a la astrología, a la alquimia, y cada carta contiene leyes universales y busca evolución espiritual y conocimiento oculto, ¿de acuerdo? Y por último, me gustaría hacer hincapié también en esto. Aquí os he puesto una coletilla, ¿vale? Tenemos la visión histórica cultural que nos explica que el tarot se entiende como un juego de cartas pues, medievales y que sus símbolos reflejan pues lo que os he dicho un poquito en la intro, ¿no? Valores y creencias de su época que en su origen, esto además lo hemos repasado, no tiene un significado psicológico, ni místico, ni misterioso intrínseco, simplemente un juego de mesa para las familias nobles, ¿de acuerdo?
De todo esto que te he contado, tú, Marina, ¿cómo ves esta forma de leer el tarot, en la que además hemos entrado aquí ya de paso en términos un poquito junguianos, aunque lo hemos intentado hacer de una forma sencillita? Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante esta perspectiva de Jung, porque, bueno, tal y como decía antes, no se aleja del camino del ser y su evolución. Creo que, como muchas personas que hacen lecturas de tarot, se comprende que hay una parte que es muy importante del proceso interno de cada persona, ¿no? Y que te hace reflexionar no solamente frente a lo que venga, a lo externo, sino que nos ayuda a comprender nuestra psique, nuestra situación, nuestra situación vital y el reflejo del yo o de nuestra evolución como ser. Muy bien, perfecto. Marina, hemos hablado antes de que tiene aquí la baraja Rider White, ¿verdad? Sí, Marina, correcto. explícanos, tú que eres la experta, ¿cuál es tu baraja favorita? Yo, como ya os he dicho, tengo aquí la baraja del señor Aleister Crowley y el tarot de Todd, pero bueno, Marina nos ha escogido otra baraja. Sí, bueno, a ver, yo os cuento lo que os decía al principio. En mis inicios yo aprendí con el tarot de Marsella, que es el que tenía a mano, ¿no? Pero me llamó más la atención esta baraja, la que utilizo ahora mismo, desde, bueno, desde hace años, que es esta, la Rider White. Y es curioso porque muchos tarotistas incluso utilizan la baraja española, pues bueno, también es un juego, ¿no? Pero también se utiliza para tiradas de tarot. Sin embargo, las imágenes del tarot de Rider White las he escogido para esta tarde porque muestran muchas cosas, no solamente el significado del cero, del uno, de lo que es el proceso, sino que nos indica también a través de colores y figuras su significado. Y por eso creo que es mi favorito, se hace una lectura más intuitiva y a mi parecer es el tarot con el que se debería iniciar si quieres empezar a aprender a hacer lecturas de tarot. Es muy fácil de interpretar y luego existen bastantes elementos de apoyo, pero bueno, ya os iré enseñando un poquito más adelante los tipos de tiradas y cómo podemos ir avanzando desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Muy bien. Además, yo estoy de acuerdo con ella en un punto. Es una baraja que es muy visual y se presta mejor a interpretación. Aunque la que tengo yo aquí también, Todd, es también bastante visual, es también muy colorida, es también preciosa, pero creo que Rider White tiene, no sé, tiene un, ¿cómo decirlo? Conecta mejor con las personas. Si os parece, os voy a contar un poquito, porque creo que viene muy a pelo y que es muy interesante la historia de este tarot, ¿vale? La baraja que tiene Marina, como hemos dicho, es un tarot Rider White, ¿vale? También conocido como la baraja, efectivamente enseña la Marina, Rider White Smith, una de las más conocidas, por no decir la que más. Fue distribuida en el año 1909 y dibujada por Pamela Coleman Smith, ¿vale? Algún día os traeremos una biografía breve de esta mujer ligada al mundo del ocultismo. El artífice de la lectura y significado de estas cartas no es otro que un rival de nuestro querido uno de los más grandes ocultistas, el señor Aleister Crowley, un rival llamado Arthur Edward White, que también era un erudito del ocultismo y que junto a Crowley había formado parte de la orden hermética Golden Dawn, ¿de acuerdo? En el año 1891 se unió, como os he dicho, a la Golden Dawn, la famosa Orden de la Aurora Dorada, y posteriormente forma la llamada Hermandad de la Cruz Rosa. No confundir con la Hermandad Rosa Cruz, ¿vale? Os lo tiro ahí. Para la lectura de estas cartas, White lanzó una obra clave que podéis encontrar, por cierto, tomada apunte de forma gratuita en Internet, como es la clave del tarot, fácilmente encontrada en PDF, ya os digo, con que lo googleéis está ahí, que sería reeditada en el año 1911 con el título ligeramente cambiado. La clave ilustrada del tarot, una guía para la lectura del tarot. A mí me parece una guía bastante completa, así que os recomiendo que lo busquéis si queréis aprender sobre el tarot y su interpretación. Hasta que llegó este tarot voy a hacer una aclaración, y es que las únicas cartas que ilustraban los arcanos mayores, 22 cartas, os recuerdo, hay que aclarar que eran las primeras que ilustraban los arcanos mayores, 22. Por tanto, el Rider White se considera el tarot contemporáneo más, digamos, revolucionario y popular hasta el momento, ¿de acuerdo? Antes solía usarse, Marina sabe mucho de esto, el tarot de Marsella,
pero el tarot de Marsella no tiene absolutamente verdad nada que ver en sus representaciones. Es otro mundo. Para la inspiración de esta baraja, la ilustradora se basa en uno de los tarots más antiguos que existen y que es el famoso mazo de Solabusca, un tarot renacentista del año 1491, que fue coloreado a mano en Venecia 10 años después de su aparición. Esta Solabusca quizá era la única excepción en la que las cartas habían sido por primera vez ilustradas y además con simbología alquímica implementada. La baraja, por cierto, es preciosa y forma parte de la Pinacoteca de Brera en Milán, que un apunte. Una galería que aloja además más de 400 obras de arte. La baraja Solabusca, en mi opinión, es bastante más difícil de leer porque conviene tener ciertos conocimientos pictóricos, históricos y además de mitológicos, pero es una maravilla para la vista, ¿eh? No sé si Marina sabe cuál es, pero bueno, algún día podremos hablar de él. Una diferencia que presenta Rider-Waite en referencia a tarots anteriores, el intercambio de arcanos mayores, número 8, la justicia, y número 11, la fuerza. Waite entendía que la justicia debía estar en posición central, dado que representa la verdad, y le otorgó la posición central dentro de los 22 arcanos mayores. Mira, dicen por aquí, Solabusca es muy extraño realmente, sí. E igual que pasó, yo te añado, a Nazareno te añado, e igual que pasó con el tarot de Marsella, siempre se ha pensado que o Marsella o Solabusca son los tarots más antiguos del mundo, cuando no es así, porque tenemos que Marina tiene también en su colección una baraja de Visconti Sforza, que sí es el tarot más antiguo que existe y que seguramente ahora no la tenga a mano, pero si no, nos lo podría haber enseñado. Es una edición coleccionista, la tengo en el salón, así que si me levanto por ella, bueno, ya se nos va el tiempo del directo, si os la enseño, porque es una auténtica maravilla. Es una Nada, maravilla. Marina, no pasa nada. Para otro día nos enseñas la baraja Visconti Sforza para que vosotros veáis cómo es la baraja de tarot más antigua del mundo. Pues eso, y ahora comprendido el origen de este tarot y comprendido lo que representa, en su base y su diferencia, vamos a pasar a la parte más interesante de esta charla, que es la interpretación. Volvemos al principio, ¿no? Lo básico, 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. ¿Qué representan los arcanos mayores? Para quien no tenga feedback, aunque ahora es muy fácil tener feedback con tanto internet, pero bueno, los arcanos mayores son la representación del cambio, grandes transformaciones y eventos importantes y profundos en la vida de una persona. Antes de esta charla, en estos días, yo he hablado con Marina y Marina me decía que era muy partidaria de usar para un primer aprendizaje, ¿verdad? Ahora lo veremos, la lectura de los arcanos mayores solo, ¿verdad? Exacto. Muy interesante. Ahora, cuando pasemos a la lectura, ella nos lo va a explicar, ¿vale? Por la contra, los arcanos menores, pues, tratan otras cuestiones, digámoslo así, como lo tengo yo apuntado, más cotidianas, más sencillas y son, digamos, un complemento, ¿verdad, Marina? Un complemento de los arcanos mayores. Sabemos además, como hemos dicho, que los arcanos mayores tienen una narrativa, la llamada jornada del loco que quiere vivir las etapas de su vida y que las hemos repasado desde un estilo bastante junguiano. Los arcanos menores, los que comprenden del as al 10, cuentan también una historia, pero en cada palo son más concretas y se define cada una en un campo diferente de la vida. Tenemos también la corte y cada miembro de la corte, que Marina seguro que esto lo sabe, pues tiene un poder que es diferente. Para que la lectura de estas cartas sea precisa, se debe preguntar con claridad cuando vayáis a hacer una tirada, ahora pasaremos a esto, y sin ambigüedades. Y también pues nos conviene elegir el método de tirada que mejor nos venga, que Marina nos lo va a explicar, que bien puede ser, pues eso, por ejemplo, en mandala, en cruz celta, hay muchos tipos de tiradas, pero esto se lo quiero dejar a ella porque realmente hay muchos, ¿vale? Hay muchas formas de tirar las cartas. Y una cosa muy importante, creo que esto había que avisarlo en este programa, ¿vale? Aunque hay que conocer los significados, nos fijamos también por lo que las ilustraciones de las cartas, muy importante, ¿vale?, nos transmiten. Y por eso esta baraja, que además se ha escogido muy bien Marina, la Rider-Waite, es tan visual. Cada uno tiene su forma personal de hacer las cosas. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, una tirada fácil sería
Bien en cruz, bien en mandala, depende de lo escogido. En cruz, por ejemplo, habría varios métodos. Podemos hacer la cruz celta, que se usan solo los arcanos mayores. Marina, no, Marina, que me corrija si me equivoco, se usan solo los arcanos mayores y Se es pueden, bastante. se pueden utilizar los dos, es como complemento. La cruceta, por ejemplo, que es más elaborada, que tiene más cartas, ahí sí se incluyen los arcanos menores, pero por ejemplo, la cruz, que son 5 cartas, esa podemos hacerla solamente con arcanos mayores. Hay varias tiradas en las que podemos utilizar solamente los arcanos mayores, como por ejemplo las tiradas de sí y no o las de 3 cartas, esas podemos utilizar solamente los arcanos mayores. Pero bueno, cuantas más cartas utilicemos en nuestra tirada, mejor nos vendrán los arcanos menores. Ok, perfecto, Marina. Muchas gracias por la puntualización, porque yo opino lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando quiero conocer eventos importantes, uso los arcanos mayores, ¿ok? Y como yo os tenía preparada un montón de texto para hoy, que yo creo que para esta hora me he pasado un montón. Os voy a explicar para toda la gente que todavía pues no lo sepa, oye, porque aquí habrá gente de todo, habrá gente que controle más, gente que controle menos, un poquito el significado de las cartas antes de que Marina nos entre con sus tiradas, ¿vale? Arcanos mayores, 22 cartas, y aquí se puede leer de la siguiente manera, ¿vale? El loco, libertad, espontaneidad, inestabilidad en ocasiones, sacerdotisa, intuición, sabiduría, viaje interior, una colaboración con una persona, también podría anunciar la emperatriz, fertilidad, comunicación, abundancia, el emperador, autoridad, poder, estabilidad. Tenemos también el papa, tradición, enseñanza, espiritualidad, los enamorados, elecciones, relaciones, armonía, iba a decir amoría, ¿no? Armonía, dudas, el carro, control, movimiento, metas. Una cosa, significados genéricos, ¿vale? Como ya os he dicho, conforme depende de que les hagan a una persona o a otra, podemos cambiar perfectamente el significado de las cartas y no pasa absolutamente nada. Esto es muy abierto, ¿vale? La fuerza, tenemos también la fuerza como indica su nombre, coraje, compasión, dominio. Puede que críticas por parte de alguien de nuestro entorno, si es que nos aparece esta carta. Eh, el ermitaño, soledad, búsqueda, proceso de reflexión. La rueda de la fortuna, inestabilidad, cambios, ciclos. La justicia, equilibrio, responsabilidad, imparcialidad. El colgado, sacrificio, rendición, perspectiva. La muerte, renovación, transformación, cambios. Aquí donde la veis, una carta muy positiva, no es la muerte como tal, ¿eh? Ojo, no tengáis miedo. La templanza, equilibrio, armonía, confort. El diablo, lo han dicho por aquí, confusión, siempre un significado muy negativo. La torre, cambios bruscos. La torre no, no salga, por favor. O si no sale, que sea en un contexto un poco positivo, por favor. La estrella, esperanza, nuevo comienzo, nuevas ilusiones. La luna, espiritualidad, intuición, autoconocimiento. El sol, alegría, vitalidad, éxito y el juicio. Despertar, renacimiento, evaluación. Ah, bueno, no, nos queda el mundo, que no se me olvide. Espiritualidad, plenitud, conclusión de una situación, ¿vale? Estos son los principales arcanos mayores, que son 22. Si os parece, luego cuando añada este directo con tiempo os voy a poner debajo el significado de todas las cartas, ¿de acuerdo? Eh, Ahora le voy a preguntar a Marina, Marina, venimos aquí a aprender de tu metodología, ¿de acuerdo? Explícanos, porque sí, porque como te digo, si no, me voy a quedar yo solita con todo el programa. No te Explícale, preocupes. ¿Con lo explícale, que no, hombre, sabes? Madre mía. no, es que me estáis viendo. Yo hablo y no paro. Y esto no puede ser, porque tengo aquí una invitada de honor. Vamos a ver, Marina, eh, la gente ha venido aquí a saber de metodología. Explícales sobre tiradas, ¿vale? Venga. Vale, me gustaría hacer un pequeño inciso antes de explicaros las tiradas, que es un poco, pues es una cosa que he explicado un poquito por encima Nieves, que es que no solamente es importante el significado de la carta, sino también la manera en la que se disponen las cartas, ¿no? En la tirada. Entonces, pues por ejemplo, muchas veces influye el color. Pues el amarillo representa energía, luz, conciencia.
El azul representa la calma, la espiritualidad, la conexión interna. Estos son los fondos de las cartas, por ejemplo, ¿sabes? El rojo, que es la acción, la pasión, la voluntad, la fuerza vital. El verde siempre da una sensación de crecimiento, de fertilidad, etcétera. El negro no siempre tiene que ser malo, simplemente es un misterio, unos límites, unas pruebas. El blanco representa siempre la pureza, la inocencia, etcétera. Es importante fijarse en qué color predomina esa tirada, ¿no? Ya que puede marcar pues, el tono de la lectura. Por ejemplo, si hay mucho azul, sería una consulta emocional o espiritual. Si hay mucho rojo, hay mucha acción, muchos conflictos y muchas decisiones inmediatas. Y lo que os contaba sobre el fondo, que no es solo decorativa. Como no, como no calles, Marina te pone dos velas negras. No, hombre, no, ¿qué vas? Estamos aquí para dar feedback, para dar información y nos complementamos mucho porque son diferentes perspectivas sobre el tarot. Lo que os decía, el fondo no es solo decorativo. Cuando hay montañas hay retos, cuando hay agua hay emociones, donde hay caminos hay opciones y decisiones por tomar. Cuando hay ciudades o construcciones se habla de lo social, de lo estructurado, de lo colectivo. Y ahora, si queréis, voy a cambiar, bueno, si queréis no, lo voy a hacer. Voy a cambiar un momentito el móvil para explicaros las tiradas que voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Porque hay varias. No voy a explicar todas, voy a explicar unas poquitas. La tirada del sí no, que es una sola carta, que si sale dudosa sacamos otra segunda carta. Y luego hay tiradas de 3 cartas, que esa es mi favorita para hacer lecturas rápidas, que esta es la que hago con los arcanos mayores. Para preguntas en particular, para proyectos, para tomar una decisión o para cerrar una sesión. La tirada del cuadrado, que es para una lectura completa, para una problemática concreta. Y la tirada de la herradura, que esta no es tan conocida, pero está muy bien para dar fin a una lectura que hemos hecho extensa ya. Entonces, permitidme un momentito que voy a cambiar la cámara de disposición para enseñaros cómo funciona. Perfecto, perfecto. Muy bien, venga. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta tarde, noche? Metodología. Muy bien. A ver, un momentito que ya está aquí puesto. que se complica un poquito. Ahí, vale, perfecto. Lo que os contaba, la tirada del sino. Pues, por ejemplo, si sacamos esta carta, que es la papisa o la sacerdotisa, esta sería una carta que necesitaríamos sacar otra más, ¿vale? Porque nos da un quizás. Entonces, sacaríamos una segunda carta, la muerte, esta es un no, claro, esta es un no clarísimo, así que dentro de las dudas nos saldría la muerte, que es un no. Entonces, esta es la tirada del sí no que se suele hacer con una carta, y si sale una carta dudosa, como es la sacerdotisa, se sacaría una segunda. Luego estaría la tirada de 3 cartas, que es la que os contaba, que es mi favorita, ¿no? Entonces, dame un segundito. Que os cuento cómo funcionaría el mecanismo en función de la naturaleza de la pregunta. Porque, por ejemplo, si vamos a las relaciones, pues, por ejemplo, para el consultante sería la primera carta, que sería representada por el diablo, pues, por ejemplo, esto serían muchas pasiones, mucho aferramiento a lo carnal. La otra persona sería representada por el ermitaño, pues una persona quizás que está pasando por un momento más introspectivo, y la relación en sí sería la tercera carta, con la estrella. Pues la carta de la estrella es una carta muy bonita, de mucha construcción, de mucha fluidez. Bueno, pues esta sería, por ejemplo, una tirada de 3 cartas para preguntas de relaciones. Por ejemplo, que queremos preguntas sobre proyectos o sobre tomar una decisión, pues por ejemplo, para proyectos. La primera carta sería para las fortalezas. La fortaleza nos sale la templanza. Pues esto es muy claro de interpretar, ¿no? Para proyectos, estos son las fortalezas que tenemos en un proyecto. Las debilidades, en este caso, sería la luna. Pues bueno, tenemos algunas dudas, tenemos algunos peligros que vemos ahí que no tenemos muy claro cómo afrontar, quizá. Y el consejo, pues aquí como consejo nos diría un cambio rápido, porque es la muerte. Más tiradas. La tirada del cuadrado. Esta sería una tirada completa y para esta utilizaríamos todas las cartas, ¿vale?
Así que para el cuadrado tendríamos, no voy a sacar las cartas porque si no nos vamos muchísimo de tiempo, pero os explico cómo va. Sería la primera carta, son son tres filas, ¿vale? Y tres cartas por fila. La energía del consultante, las circunstancias de este momento y un consejo. La segunda fila sería la fila de aspecto laboral o amoroso, que sería la segunda, y la tercera sería sobre el futuro. Futuro, la energía, las circunstancias del futuro y un consejo sobre el futuro. Y bueno, la tirada de la herradura es bastante compleja, así que os voy a explicar la de la cruz, ¿vale? Que esta es muy sencillita, que la podemos hacer con arcanos mayores y arcanos menores. En este caso, pues yo recomendaría para los que se están iniciando que lo hicieran solamente con arcanos mayores. Esto se coloca tal que así. La primera carta sería los elementos positivos, ayudas y apoyos. La segunda carta, que sería la de abajo. Estos serían los elementos negativos, debilidades y dificultades. La tercera carta se colocaría a la izquierda, sería el pasado y las motivaciones. La cuarta carta se pondría en el otro extremo, sería la del futuro y la evolución. Y la quinta carta en el medio, la síntesis. Y estas son las tiradas que os recomiendo que conozcáis, así como primera aproximación. Perfecto, Marina. Estupendo. Pues espero que hayáis tomado buena nota. Querían por ahí hacernos una pregunta acerca de una tirada de 3 cartas. María José, me parece que ha sido quien lo ha dicho. Pues si tienes una pregunta, venga, habla ahora o calla para siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? María José me parece que se nos ha ido. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro entonces? Bueno, perfecto, pues a ver, vamos a esperar que nos vuelva Marina. Hola. Bueno, pues... Ya he vuelto a mi disposición de verse la cara, mis morritos Muy bien, rojos. muy bien, muy bien. Pues nada, chicos y chicas, mirad, sí, una pregunta sobre la tirada de Sino. Venga, María José, habla ahora o Adelante. calla para siempre. Un segundo que estoy aquí. Venga, venga, te estamos No te invocando. preocupes, Michelle. Venga, dispara, dispara. A ver qué duda nos va a resolver Marina. Bueno, lo que os contaba, las tiradas de Sino son tiradas de una sola carta y tenemos bastantes significados en cuanto a, pues eso, el Sino y quizás que tendríamos que sacar más cartas. Normalmente se baraja bien y se pregunta en voz alta para cualquier consultante. Así que, bueno, hay que tener siempre una energía muy clara hacia la baraja, hacia la tirada. A ver, al sacar una carta puede ser que no quede clara la respuesta según lo que representa la carta en sí. Exacto, es lo que os estaba contando y es la demostración que os he hecho. Cuando he hecho la tirada ha salido la carta de la papisa, de la sacerdotisa. Entonces he tenido que sacar una segunda carta para que nos aclarara esa situación. Hay varias cartas que son dudosas, como por ejemplo el loco, porque es una carta muy inicial, o el ermitaño. También está la carta de los enamorados, que sorprendentemente también quizás es una carta dudosa. Así que tenemos que apoyarnos siempre en una segunda carta cuando nos salga, por ejemplo. Voy a decir el listado que es muy cortito. El loco, el ermitaño, la rueda de la fortuna, los enamorados, la sacerdotisa, la justicia, el sacerdote y el emperador. Dicen por aquí, la muerte es un no, pero la interpretación es una transformación. Sí, bueno, podría dejarlo No, para... porque en las tiradas de Sino la respuesta es muy clara. Eso para las respuestas, eso para las tiradas de Sino que son con una carta. Vale, vale, vale. Claro, es que no es lo mismo una tirada de Sino que una lectura completa, Exacto. evidentemente, ¿verdad? Para ciertas cartas. Bueno, eh, Marina y yo hemos pasado ya una horita excelente. Mirad, quiero que veáis todo lo que yo os tenía preparado, pero es que
si os cuento todo lo que os tenía preparado, vamos, no terminamos el programa de hoy. Entonces, antes de que terminemos, os voy a prometer una cosa. Después de compartir este directo, yo voy a hacer un post con calma con los significados de los arcanos menores y los arcanos mayores, y no solo eso, con toda la bibliografía que os tenía preparadas, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta. Aunque yo he hablado más de la cuenta, que casi no le he dejado meter en baza a la pobre Marina, ¿os ha gustado este programa? Espero que hayáis disfrutado de este té con Nieves en compañía. ¿Habrá segunda parte? Eso es que sí. Bueno, Marina y yo vamos a conspirar, ¿verdad? Vamos a conspirar en las sombras para traeros otro programa igual o más entretenido que este, porque la verdad es que nos ha quedado mucho por contar. Y ya de paso que nos enseñe su Visconti Sforza. Bien, por aquí nos dice Nazareno. Sí, hay que repetir. Patri, ¿te ha gustado el programa? Espero que me perdonéis el haber hablado tanto. No os preocupéis, a la próxima vez os lo preparamos de otra forma un poquito diferente. Bravo, chicas, nos dicen. Oye, muy bien. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, porque la parte esotérica del tarot es más conocida. Sin embargo, la perspectiva junguiana es menos conocida. Por lo tanto, tenía sentido que se alargara esa parte que tú nos has explicado, ¿no? Yo Sí, creo que ha estado muy bien repartido. Y bueno, si la gente nos pide contenido, tendremos que hacer contenido. Y claro no que solo sí. de tarot, tenemos bastantes ideas que no quiero decir muy alto, pero Nieves y yo nos llevamos súper bien, conectamos súper bien y tenemos muchísimas cosas en común. Así que traeremos cositas muy interesantes a estos test con Nieves, si ella me lo permite, por supuesto. Hombre, yo por supuesto, yo te permito lo que tú quieras. Ya lo sabes. Y mira, Marina, vuelve pronto. Te reclaman. No os preocupéis, porque Marina volverá con nuevas cosas y os tenemos que contar un montón de cosas muy interesantes. Pues nada, aunque es una pena, hay que acometer ya la despedida de este té con Nieves, porque ya llevamos un poquito más de una horita. Ya sabía yo que al final me acababa alargando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, ha estado muy guay. Habéis estado además, hoy ha habido un montón de feedback, estoy muy contenta, habéis estado súper atentos y atentas a todos. Muchas gracias por los corazones. Muchísimas gracias por los nuevos seguimientos. Y para terminar este té con Nieves, como siempre, el programa no puede acabar sin la coletilla literaria. A todos y todas las nuevas seguidoras, bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Entren y salgan por su propia voluntad y no se olviden de dejar parte de la felicidad que traen. Y así es como termina hoy un té con Nieves. Un placer, chicos, chicas, os mandamos muchos besos. Marina volverá y nada, nos vemos en muy breve con un té con Nieves.